Equipo, hola, creo que ya logré la cámara. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que normalmente es una gran duda y que es, digamos que, muy importante a la hora de empezar a registrar nuestros ciclos. Y es cómo sé en qué fase del ciclo estoy. Claramente, en el último video te mostré las diferentes fases y te di unos números aproximados en cada fase. Que es importante que recuerdes este concepto de que la cadencia normal, entre comillas, es de 21 a 35 días. Entonces, primera pregunta, y por favor busca un papel, un esfero, y esto es, digamos que aplicable y que lo vayamos haciendo en conjunto. ¿Cuál es tu cadencia? No tiene que ser un número específico, o sea, hay ciclos que te puede durar 28, 30, entonces el promedio sería 29. En las aplicaciones normalmente te da un promedio y te va mostrando, sí, justo cuál es ese rango inferior y ese rango máximo en los que varía tu ciclo. Entonces, por favor, para este video, ve y busca, identifica cuál es la duración de tu ciclo, cuál es la cadencia. Que es importante que sepas que cambia. Yo he tenido momentos de mi vida, incluso con el DIU, que supuestamente debería ser más regular, en los que a veces me llegaba cada 28, cada 26, luego cada 30 y punta, entonces variaba un montón. De hecho, yo después del DIU es que me volví muy, muy regular. O sea, a mí me llega cada 28 días, pero miren, o sea, literalmente me llega a la misma hora. O sea, con eso les digo todo. O sea, no es, no, y no es imaginación mía, ya lo tengo registrado. A mí me llega por las tardes. O sea, en la mañana estoy perfecta, 4 o 6 de la tarde me llega. Todo, cada 28 días, porque ahora soy un reloj. Es impresionante. O sea, para mí, que antes variaba tanto, es simplemente impresionante. Entonces, nuevamente, ¿tú cómo eres? ¿Cada cuánto te llega? ¿Cuál es tu cadencia? Listo, entonces anotan en ese papel el número promedio, porque otra vez, mi promedio es 28 porque me llega cada 28. Pero por ejemplo, si te llegó 5 veces 26 y 3 veces más de 30, pues haz el promedio y escribe tu número. Me llega cada tantos días. Ahora bien, con ese número, piensa en que lo vas a dividir en 4 fases. Bueno, un paréntesis, de pronto vemos un paso para atrás. Yo creo que hay diferentes situaciones. Está la situación de las personas que están utilizando algún tipo de anticonceptivo hormonal. Está la situación de las personas que tienen unos ciclos muy regulares en los que definitivamente el promedio, digamos que pues obviamente siempre va a haber un promedio porque es una fórmula matemática, pero es en verdad muy variable, puede pasar de 20 días a 50 días. Entonces, en ese caso es un caso que es una persona que es bastante irregular, ese es como un segundo escenario. Y un tercer escenario es todas estas mujeres a las que no tienen ningún método anticonceptivo o tienen un método anticonceptivo que les permita ovular, ya les voy a hacer esa diferenciación, y tengan, digamos que, un ciclo más o menos regular. Entonces, volvamos a las mujeres que toman anticonceptivos. Cuando tú tomas anticonceptivos, y hay diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Si no conocen, también lo pueden buscar. Hay diferentes tipos de anticonceptivos. Hay unos que son hormonales y hay otros que no son hormonales. Entonces, en los hormonales están las pastillas, el implante, están los dispositivos intrauterinos, hay una gran variedad de, digamos, de mecanismos en este momento de anticoncepción hormonal. El más típico es la píldora, por eso entonces voy a hacer como un, mejor dicho, súper enfocado en la píldora. Y el dispositivo intrauterino también es el segundo más común. Acá una diferencia muy importante. Si tienes una T de cobre, no estás en un método anticonceptivo hormonal. La T de cobre no cuenta como un dispositivo hormonal. Paréntesis número 1 por si de pronto ese es tu caso. Ahora bien, si tomas píldora, la píldora normalmente tienen, si miras los colores de las pastillas, vas a ver que tienen dos colores. Hay un color que es el que te tomas en el momento de la fase menstrual, en el momento del sangrado más bien, porque otra vez tratemos de ser muy certeras con las palabras, y no es una menstruación, es un sangrado de abstinencia, se conoce de esa forma. Entonces, hay unas pastillas para esos días de sangrado y hay otras pastillas que tienen otro color diferente para los otros días. O por lo menos esos son todos los métodos anticonceptivos en pastillas que yo he visto en píldoras. Entonces, en ese caso, pues es muy fácil porque es pues, bastante fácil de entender. Literalmente cuando te llega, pues empiezas con los días de sangrado.
Los días de sangrado normalmente son 5 días porque normalmente son 5 pastillas de un color diferente. Entonces, simple, esa es tu fase menstrual. Si estás en la píldora de color diferente, estás en la fase menstrual. Ahora bien, apenas pasas al 6.º día, es decir, cuando inicias con las pastillas del otro color, ese sería tu primer día de fase folicular. Y vas a pensar que tu fase folicular dura 7 días. ¿Listo? Entonces, si estás del día número 6 más 7, entonces del 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, estás en la fase folicular. El siguiente día, es decir, el 13, va a ser el inicio de tu fase ovulatoria. Y vas a tener 13, 14, 15 y 16, porque son 4 días de fase ovulatoria. Entonces, hasta el día 16 vas a tener la fase ovulatoria. Y luego, desde el día 17 hasta que te llegue, que normalmente va a ser el día 28 o el 29, depende ahí un poco de las píldoras, eso va a ser tu fase lútea. Con las pastillas es bastante sencillo. Ahora bien, no tomo pastillas, tengo un dispositivo intrauterino que es importante reconocer. ¿Ovulas o no ovulas? Esa es la pregunta del millón. Y es la pregunta que va a hacer toda la diferencia para digamos que para reconocer en qué fase del ciclo estás. Muchos dispositivos intrauterinos, y es una de las ventajas que tienen los dispositivos intrauterinos, te permiten ovular. No necesariamente apenas te lo colocas, si tienes un dispositivo intrauterino, muchas mujeres son muy regulares, van a tener, digamos que los primeros ciclos van a ser caóticos, bueno, depende, yo en mi caso no tuve ciclos caóticos, pero la mayoría de mujeres que yo conozco que se pusieron un dispositivo intrauterino, ciclos caóticos. Entonces, para esas mujeres que tienen dispositivo intrauterino es importante que empiecen a verificar si están ovulando o no. Si están ovulando, entonces este no es tu audio. Tienes que empezar a reconocer en qué momento ovulas. Yo con los 2 dispositivos empecé a ovular más o menos en el 3.er ciclo. Así que es bastante, no es bastante común, es una de las opciones. Porque nuevamente aquí hay que no generalizar porque cada cuerpo es diferente. Por ejemplo, si tienes dispositivo intrauterino y haces mucho deporte, es posible que no te llegue, o sea, que no tengas ningún tipo de sangrado, que tu sangrado sea muy, muy, muy mínimo y que no estés ovulando porque estás haciendo mucho deporte. Entonces ahí hay unas, digamos, como diferencias. Entonces con el dispositivo es lo más difícil porque puedes estar en todos estos escenarios. Puedes, para facilitarlo, coge si quieres el que te acabo de mencionar de la píldora, que es un ciclo de 28 días, súper claro, 5 son de menstruación, 7 son de folicular, 4 es de ovulatoria y 12 son de lútea, simple. Ahora bien, si estás ovulando, entonces prefiero que vayas con el caso número 2, con el caso número 3. Y si no tienes ningún tipo de sangrado, coge igual el de la píldora, aunque no tengas un sangrado, aunque sea muy mínimo, aunque sea simplemente una mancha, utiliza el audio de la píldora, que sería como el más cercano en tu caso. Ahora hablamos del caso número 2, que el caso número 2 era el que les decía que son mujeres que son muy irregulares, donde el ciclo en verdad, ¿sabes? No sabes qué esperar. Esto puede pasar mucho cuando tienes, por ejemplo, un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, pero también puede suceder en otros momentos. Hay momentos de estrés muy alto en la vida, estrés que puede ser mental, que puede ser un momento difícil de tu vida, pero también fisiológico, o sea, una enfermedad. Pueden pasar muchas cosas que hagan que tu ciclo sea muy irregular. Y hay momentos en la vida en la que la cuestión simplemente se desorganiza. Entonces, para esas personas que están en este ciclo que es más irregular, lo que vamos a utilizar es la luna. Entonces acá es como más esotérica la cuestión. Pero la luna, para que sepas, tiene un ciclo de entre 28 y 29 días que está muy relacionado con el ciclo femenino porque otra vez la naturaleza. Durante mucho tiempo se creyó que las mujeres, digamos que ovulaban más cercano a la luna llena. Ya hay diferentes estudios que muestran que no necesariamente. Sin embargo, digamos que cuando tú estás en el campo, en un lugar donde te da la luz, sí tiene una lógica, si tú lo piensas, de por qué ovulaban las mujeres en el momento de luna llena, pues porque había luz. Y eso facilitaba la interacción. Entonces, digamos que tiene una lógica, otra vez, no científica, pero pues un sentido. Entonces, en este caso, con la luna, lo que vas a pensar es que vas a elegir la luna nueva como tu primer día de menstruación. El día que caiga la luna nueva, ese día inicias con tus 5 días de menstruación. Entonces, luna nueva, un día de menstruación. Siguiente día, completa 5 días. Se completan los 5 días y pasas a la fase lútea, que va a durar nuevamente
7 días. Digamos que tuve una duda interna, pero no, hazlo con 7 días. Si lo duras con 7 días y luego pasas a los 4 días de la ovulatoria, durante alguno de esos 4 días va a caer la luna llena, que es pues la luna que brilla en el cielo básicamente, por si de pronto alguna no sabe la diferencia entre las lunas. Haces los 4 días de ovulatoria y te vas a los de la lútea y también vas a elegir 12 días de la fase lútea. En este caso, cuando se terminen los días de la lútea, que puedes elegir entre 12 y 13, ahí digamos que lo puedes elegir tú, entre 12 y 13 es la fase lútea y luego te mueves a la fase menstrual. Técnicamente, cuando te muevas a la fase menstrual es porque ya fue la luna nueva. Entonces ahí es la forma en la que sabes y coincides, pues sabes si lo hiciste, digamos, con las cuentas bien. Déjenme, voy a abrir esto acá porque si no nos vamos a quedar en la oscuridad absoluta. Listo. Entonces, teniendo en cuenta estos escenarios, esta es la forma para las personas que no tienen un ciclo que sea regular, que tengan ovario poliquístico, algún diagnóstico, que no tengan ni idea de cómo hacerle seguimiento a tu ciclo porque no puedes. Esta es la mejor forma. La luna en verdad es muy útil y te puede ayudar, digamos, como a darle un sentido y una cadencia más específica. Ahora vamos con el tercer caso, que son las mujeres que no utilizan ningún tipo de anticonceptivo o que utilizan un anticonceptivo no hormonal o un anticonceptivo hormonal que les permite ovular. Y acá volvemos con nuestras chicas del dispositivo intrauterino, en las que este puede ser el caso también. Entonces, en este caso, lo que vas a hacer es que simplemente, pues cuando te llegue, vas a empezar a contar los 5 días de la menstrual. Que es importante, que es que a uno le llegue. Esto no lo hablaba con las otras digamos, situaciones, porque en realidad no es tan importante. Pero en tu caso, en el que pues, no tienes ninguna hormona adicional a las de tu cuerpo, no es un día de mancha. Tiene que ser sangrado real, flujo, que sientas flujo. No, otra vez, cada una tiene un flujo de volúmenes diferentes, entonces no es como iba a decir milimetraje, pero no, unos mililitros en específico, sino es más bien que sientas esa condición de flujo y no manchita. Entonces ahí comienzas con tu fase menstrual. Cuenta 5 días, tu día sexto comienza la fase folicular. Y luego, en la fase folicular, entonces acá es donde viene lo importante, cuando te mueves a la fase ovulatoria. La fase folicular, como te decía en el video de la última vez, puede tener una duración diferente. Pueden ser 7 o 8 días o incluso más. Y aquí un concepto importante. Cuando nos llega tarde es porque ovulamos tarde. Entonces, por ejemplo, estas mujeres que tienen ovario poliquístico y pueden tener ciclos de 50 días, en realidad su ovulación ocurrió 50 menos aproximadamente 12 a 16 días. Porque en realidad fue que durante todos los primeros, el mes y medio, por ejemplo, antes, no, más bien, si te llega cada 2 meses, como para hacer la cuenta súper fácil, si te llega cada 2 meses, el primer mes y medio en realidad fue fase folicular. Y a la mitad del segundo mes, es decir, de 12 a 16 días antes de que te llegue, es cuando ovulaste. Entonces, mes y medio en folicular. Entonces, si ven, la folicular puede ser de 7 o de 8 días, que es lo más típico, o puede ser de 10, o puede ser de 12, o puede ser de hasta 1 mes y medio, o incluso mucho más. Entonces, ahí es importante que empieces a identificar cómo tu cuerpo va mostrando estos síntomas. Perdón, me hago a este lado, que creo que estoy iluminada por la noche. Entonces, en ese caso, cuando veas el tema de... Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? Secreciones. Las secreciones son una súper buena pista para identificar que estás en un momento de ovulación. También la temperatura para mí es la más certera, entonces sí, de verdad que es una invitación, cómprate un termómetro basal, no son tan caros y sí te da una pista y te ayuda a identificar súper fácil cuando estás ovulando. Entonces, nuevamente acá, no es para método anticonceptivo, porque para método anticonceptivo hay que aprender unas reglas y unas cosas, entonces no lo simplifiques pues. Pero para términos de identificar en qué fase estás,
con el método, con el termómetro basal puedes identificarlo, es cuando sube la temperatura. Y otro síntoma de que estás en la fase ovulatoria es pues básicamente, yo a eso le digo los días que colaboran, y es como que el pelo está mejor peinado, la piel está más bonita, como que uno se siente más extrovertido, se siente, sí, literalmente más bonito. O sea, no tengo una palabra científica para este caso, pero yo creo que todas las mujeres hemos sentido eso. Hay un momento del mes en el que uno se siente como que, otra vez, como que todo ayuda y colabora, y como que es fluido, como que uno no se peina y está peinado. Esos días normalmente están asociados a la fase ovulatoria. Entonces ahí puedes identificar que estás ovulando también. Para la fase ovulatoria, quédate con 4 días y luego te pasas a la fase lútea. La fase lútea dura de 12 a 16 días. ¿Por qué? Porque esa es la vida útil, literalmente, del cuerpo lúteo. Entonces, por eso es que te digo que cuando, por ejemplo, te llega cada 2 meses, en realidad mes y medio fue fase folicular y los últimos 15 días fue fase lútea. ¿Por qué? Porque si te llega, si es sangrado menstrual, significa que ovulaste de 12 a 16 días antes. Entonces, esta es una de las primeras cosas que no todas las mujeres tienen tan claro, y es como, nuevamente, como que la menstruación es el único evento, entonces el que prestamos atención y decimos cosas como nos llegó tarde. En realidad no te llegó tarde, en realidad ovulaste tarde, pero te llegó por regla entre 12 y 16 días, que es la vida otra vez del cuerpo lúteo. Entonces, en realidad, este sería como la diferencia para que la vayas, digamos, que teniendo en cuenta. Entonces, ¿cuándo sabes que llegaste pues a la fase menstrual? Simple, cuando te llegue, ¿sabes? Entonces tu fase lútea puede ser de 12, de 13, de 14, de 15, de 16, de 17 días. Nuevamente, cada mujer es diferente. La guía teórica es de 12 a 16 días, por lo que te digo, la vida útil del cuerpo lúteo. Entonces, esa es, digamos, como la forma en la que cuentas. Esto es para que empecemos a identificar en qué fase del ciclo estás, y con la identificación de en qué parte del ciclo estás es que puedes empezar otra vez a ajustar y a sintonizarte. Pero que esto no se te vuelva, mejor dicho, entonces no sé si estoy en la lútea o si estoy en la ovulatoria, entonces no hago nada. No se trata de eso. Yo, por ejemplo, no sé, yo hago mercado los domingos y no necesariamente los domingos cambio de fase. O sea, hay meses que sí y hay meses en los que no. Entonces, lo que yo hago es que esa semana digo, bueno, yo esta semana estoy entre folicular y ovulatoria, compro las cosas que son como más indicadas para esta fase, programo mi deporte más cardio al inicio porque estoy en folicular, más peso hacia la ovulatoria, que es donde hay mayor ganancia, digamos, muscular por el tema de la testosterona, etcétera, etcétera. Entonces lo que hago es que esta semana la veo entre folicular y ovulatoria, y luego la siguiente la veo entre ovulatoria y lútea, y ya está. O sea, no se trata de que, mejor dicho, los días contados exactos, y no es más bien para que tengas una idea. No, o sea, va a haber obviamente par días en los que digas, no sé si estoy en folicular o estoy en ovulatoria, o no sé si estoy en lútea ya. No pasa nada. Lo importante es como que a grandes rasgos puedas identificar en qué fase estés, y nuevamente le ayudes a tu cuerpo a estar lo más óptimo posible dependiendo de esa fase en la que aproximadamente estás. Entonces, bueno, cualquier duda, aquí estoy.